Eh, Bien, entonces les damos la bienvenida a nuestra comunidad de Facebook. Esta charla se está transmitiendo por streaming. Una de las teorías es que lo que nos pasa es que nos ponemos muy nerviosos porque tenemos miedo de perder al otro. Entonces tratamos de apurar la marcha, de aumentar la velocidad y desviamos nuestra atención y estamos prestando atención en quien está conduciendo delante nuestro en vez de prestar atención a lo que realmente está sucediendo en el tránsito. Como previamente habíamos dicho, el tema del uso del celular, se ha visto que hay ciertas personas que son un poco más propensas a escribir mensajes de textos durante la conducción y que estos conductores en general son personas que tienen niveles disminuidos en sus funciones ejecutivas y niveles más altos de impulsividad, con lo cual no solo la cuestión más cognitiva estaría involucrada en el manejo, sino también la cuestión más neuropsiquiátrica y las características de personalidad, ¿no?, que pueda tener un individuo. Estas características que nombré muchas veces se encuentran presentes en pacientes con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En ellos encontramos una mayor cantidad de distracciones durante la conducción, un mayor incumplimiento de las normas de tránsito y, obviamente, y desde ya, mayor frecuencia de presentar accidentes de tránsito. Estos pacientes se ha visto que cuando realizan tratamiento mejoran mucho la cantidad de accidentes que tienen por año, ¿sí? Con lo cual es muy importante para ellos poder realizar una consulta y poder realizar un tratamiento de su cuadro de base. Bueno, ¿qué pasa con el paso del tiempo, ¿no? A medida que nos vamos haciendo más grandes? ¿Qué sucede con la conducción? Y acá aparecen los grises, ¿no? ¿Ya sigo estando bien como para conducir? ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algo que me lo impide? ¿Puedo seguir haciéndolo o no? Se ha visto que los pacientes que presentan entre 60 y 75 años empiezan a presentar dificultades en poder girar a la izquierda, en poder ubicarse en el camino y a veces, digamos, en poder ubicarse y cambiar los carriles por los que van movilizándose. Y a veces también empiezan a tener pequeños roces en el estacionamiento cuando están estacionando su auto. A veces algunas de estas dificultades no solo tienen que ver con cuestiones cognitivas, sino que pueden deberse a la disminución de la agudeza visual, a la disminución de la audición, a la disminución de la fuerza muscular. Si se debe, digamos, a cuestiones cognitivas, generalmente es debido a dificultades en la atención múltiple y al aumento del tiempo de reacción, que previamente habían dicho que era tan importante tener bien, sin que constituya un aumento en los accidentes, ¿sí? Acá estaríamos como en el gris, en el punto límite. Luego de los 75 años, se ha visto que aparecen errores más graves que llevan a que las estadísticas de accidentes se acerquen en gravedad y superen en frecuencia a los de los más jóvenes. De todas formas, igualmente, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, la edad en sí misma no es un criterio invalidante, ¿sí? Y lo apropiado es considerar las condiciones psicofísicas de cada uno de los pacientes. ¿Qué sucede en la enfermedad de Alzheimer? Los adultos mayores que comienzan, digamos, a presentar algunos síntomas que se encuentran en una etapa preclínica de la enfermedad, cuando todavía no han sido diagnosticados, se ha visto que conducen con una menor frecuencia, con una mayor lentitud y que es menos probable que conduzcan por la noche. Empiezan a dejar el auto de lado a la noche y tratan de, a donde sea que vayan, tratar de hacerlo durante el día y con mayor luz. Y también se ha visto que tienen menores conductas agresivas, como frenar de golpe y aceleración repentina. En realidad esto tiene un poco más que ver también con el tiempo de reacción. Cuando la enfermedad de Alzheimer se va desarrollando, lo que tienden a aparecer en primer lugar son los déficits y las alteraciones cognitivas. A medida que, digamos, va progresando la enfermedad y en estadios más avanzados se empiezan a evidenciar déficits motores y alteraciones del comportamiento. En general, las pruebas neuropsicológicas son de mucha utilidad cuando se discute la discontinuación del manejo, ¿sí? En qué momento la persona debería dejar de manejar. Y un test muy interesante que se hace en Estados Unidos es ponerse a pensar si uno dejaría a esa persona a su hijo o a su nieto, ¿no? O sea, uno dice, bueno, le doy a mi papá, le doy a mi abuelo, a mi hijo o a mi nieto para que lo lleven el auto. ¿Me siento seguro? Es algo como para pensar. Ellos realizan este test habitualmente.
En estos pacientes se ha visto que hasta el 65% falla en la evaluación on-road. O sea, esta es la evaluación que se realiza digamos, en un ambiente natural, en la calle, en circunstancias naturales. Que cometen más errores incluso en pruebas no desafiantes, como mover los cambios, como en las señales de tránsito, que a veces las confunden, o confunden los pedales, confunden el de frenar con el de acelerar, imagínense. Tienen también una mayor incapacidad para detener el vehículo, prestan menos atención durante la conducción y presentan una toma de decisiones más lenta, lo cual hace que en situaciones de mucha complejidad, que de repente necesitan tener un tiempo de respuesta muy rápido, terminan, digamos, no pudiendo responder con el tiempo que es necesario. Por todas estas razones, una persona que presenta enfermedad de Alzheimer duplica el riesgo de presentar accidentes. ¿Qué pasa con otro tipo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, como algunos sabrán, presenta alteraciones motoras, que son las predominantes, pero también puede presentar alteraciones cognitivas. Las alteraciones motoras pueden alterar, digamos, e influir en la capacidad de manejo de una persona, ¿sí? Desde las cuestiones más simples, ejecutivas, desde lo que tiene que ver, digamos, con digamos, la lentitud en el inicio de los movimientos, lo que tiene que ver con la rigidez, lo que tiene que ver con el temblor. Y también las alteraciones cognitivas pueden estar presentes. Por ejemplo, se ha visto que presentan dificultades en adaptar la velocidad. ¿Qué es lo que sucede? Manejan mucho más rápido en las calles de barrio, pero manejan más lento cuando están en una autopista. Existe una disminución de tiempo en la reacción, tienen algunas dificultades para poder frenar en el momento que tienen que frenar, y una disminución en la awareness, que esto es, digamos, el estar consciente y estar presente en ese momento de que están conduciendo, ¿sí? O sea, prestar atención y estar en ese momento. Obviamente esto también presenta mayor riesgo de tener accidentes. En la epilepsia, el riesgo no es solamente por las posibles crisis que se pueden dar en el vehículo si una persona no está bajo un tratamiento y no tiene un seguimiento adecuado y no toma una medicación y bueno, todo lo que sabemos que una persona con epilepsia debería realizar. En este caso, digamos, las crisis podrían llegar a dar una pérdida de conciencia al volante y alteraciones motoras muy peligrosas, provocando en ese momento directamente el accidente. Pero además se ha visto que en pacientes que presentan epilepsia más allá de las crisis, o sea, en periodos estables, tienden a presentar problemas motores y cognitivos asociados, el 60% de ellos. Y también algunas alteraciones neuroconductuales, ¿sí? En general, digamos, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, se tiene en cuenta que el paciente esté en un tratamiento estable por lo menos desde hace 6 meses con la misma medicación a una dosis estable, que no esté en plan de alta, o sea, que no se haya modificado el tratamiento y a su vez que tenga un año libre de crisis, ¿sí? O sea, que durante un año no haya presentado crisis epilépticas. ¿Qué sucede con la depresión y la ansiedad? La depresión tiene efectos cognitivos que pasan por la alteración en las funciones ejecutivas y sobre todo atencionales, y físicos también, como el retardo psicomotor o un lentecimiento, con el potencial de afectar negativamente la capacidad de conducir. Una persona deprimida presenta el doble de riesgo de presentar un accidente. Fíjense. Y casi 3 veces más riesgo si presenta un trastorno de ansiedad. ¿Qué sucede con la medicación? Muchas veces para todas estas patologías que estamos viendo, ¿qué pasa? Una persona inicia un tratamiento, empieza a tomar algún medicamento. Especialmente hay que prestar atención a aquellos fármacos que puedan generar sedación y aumento en el tiempo de respuesta, como las benzodiazepinas, relajantes musculares, antidepresivos, muy utilizados, digamos, antidepresivos y las benzodiazepinas tanto para el trastorno de ansiedad como para los trastornos afectivos de ánimo, como la depresión. Se ha visto que los antidepresivos aumentan un 40% el riesgo de tener un accidente de tránsito. Cualquier antidepresivo, del que me hablen, el más nuevo de generación, todos. Anticonvulsivantes, hablando, digamos, de la epilepsia previamente. Analgésicos y antiinflamatorios, sobre todo aquellos que presentan opioides en su composición. Todos me van a decir, pero todo bien, pero yo manejo muy bien. 1 de cada 5 personas que presentan enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer en estadio preclínico, o sea, antes de que se los diagnostique, juzgan erróneamente su capacidad de conducción. Y esto es aún más llamativo.
Debe ser una de las pocas cosas en las cuales los cónyuges nos sobreestiman. Los cónyuges tienden a sobreestimar la capacidad de conducción de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y se va comparado con niños adultos de 12, 13 años que juzgan mucho mejor a estos pacientes que sus cónyuges. Bien, como previamente se habló, digamos, de este tema, ¿qué sucede cuando una persona necesita y debe dejar de conducir por su seguridad y por la seguridad de los demás? Se ha visto que la decisión afecta la calidad de vida, el funcionamiento familiar, porque los roles también empiezan a cambiar, ¿no? Esto se ha asociado con movilidad reducida, con aislamiento social y fundamentalmente con depresión. Este es uno de los temas muy importantes que nosotros trabajamos acá en la clínica de manejo y abordamos con muchas familias. Esta última diapositiva es como para tratar de explicarles qué trabajo hacemos acá desde la clínica. Nosotros somos una clínica interdisciplinaria, somos varias disciplinas que estamos trabajando en conjunto y que nos nutrimos unas a las otras. A los pacientes en general, primero, digamos, presentan una evaluación neuropsiquiátrica en la cual se ve cuál es, digamos, la situación del paciente. Hay algunos que nos consultan porque no les han renovado la licencia de conducir, otros nos consultan porque no saben si están en condiciones de continuar manejando o no, más allá de lo que les digan, digamos, en el registro. Muchos vienen porque mi papá tiene que dejar de conducir y no quiere. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Sí? O mi hijo quiere empezar a conducir, pero bueno, no estamos seguros porque tiene epilepsia. ¿Qué podemos hacer? Acá en esta instancia también vemos si se necesita algún tipo de derivación hacia otro tipo de especialidad que nosotros no estemos manejando, o sea, hacia un neurólogo, hacia un oftalmólogo, hacia un otorrinolaringólogo que también necesite evaluarlo. Posteriormente se realiza una evaluación cognitiva específica, como estuvieron comentando por acá la licenciada Videla, y se evalúan las funciones cognitivas del paciente en particular. Luego una evaluación teórica de terapia ocupacional. Posteriormente una evaluación funcional práctica de TEO en pista. Esta es la que yo les dije previamente, la llamada on-road, ¿sí? Que se realiza con la terapista ocupacional y además con un instructor, que en general es una persona que, digamos, tiende a conocer si alguien está conduciendo mal o no, más allá de la enfermedad o más allá de la condición médica o neuropsicológica o de terapia ocupacional que esté presentando el paciente. Posteriormente, esta es la parte que más me gusta del trabajo interdisciplinario. Estamos todos discutiendo entre nosotros qué nos parece que es lo mejor, ¿sí? ¿Qué nos parece que es lo mejor? ¿Qué soluciones podemos dar? O más que soluciones, ¿qué podemos proponerle al paciente? ¿Qué tipo de programa de tratamiento, si es que necesita un tratamiento? ¿Qué nos parece que le podemos sugerir y de qué manera podemos mejorar la situación en la que el paciente vino? Y por último, una evolución interdisciplinaria con la familia y con el paciente, generalmente. Tratando de, bueno, de mostrar los resultados que obtuvimos a través de todas las pruebas y lo que consideramos como equipo en general. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho por haber estado esta noche hoy. Muchas gracias a nuestra comunidad de Facebook y vamos a dar lugar entonces a las preguntas.